padre soltero negro, paró a ayudar a una policía y quedó helado al ver un rostro que nunca olvidaría. La mujer con uniforme de policía se dio la vuelta. Marcus sintió que se le encogían los pulmones, esos ojos color miel, esa pequeña cicatriz en la barbilla. 15 años se esfumaron en un santiamén. Era ella. Era Denise. Antes de continuar tengo que preguntarte, ¿desde dónde nos escuchas hoy? Deja un comentario a continuación, porque esta historia te llevará a un viaje que no olvidarás. Y no se vayan sin suscribirse, porque mañana tengo algo especial esperando solo para ustedes. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a esa sofocante tarde de agosto en Alabama. Marcus Thompson tenía 38 años. Era un mecánico negro con las manos endurecidas por décadas de trabajo honrado. Había pasado la mañana arreglando un tractor para el anciano señor Henderson en la Ruta 12, y ahora conducía su descolorida camioneta azul de regreso a casa. La radio ponía una lenta canción de blues. En el asiento del copiloto había una foto plastificada de su hijo, Jalen, de 14 años, sonriendo en su foto escolar. Marcus vivía según una sencilla regla que le había enseñado su padre. Si ves a alguien varado en la carretera, detente. No importa quién sea. Esa regla estaba a punto de cambiarlo todo. Primero vio el coche patrulla de la policía estatal, con el capó levantado y el vapor saliendo por el calor. Una agente estaba allí de pie, mirando el motor como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Marcus se detuvo, cogió su caja de herramientas de la caja de la camioneta y se dirigió hacia ella. «Buenas tardes, señora. Parece que necesita ayuda». Ella no respondió. Seguía de espaldas. «Soy mecánico», continuó. «He trabajado con casi todos los motores de este condado. Puedo echarle un vistazo si usted». Entonces ella se dio la vuelta, y Marcus dejó de respirar. Esos ojos. Los reconocería en cualquier parte. Había soñado con ellos durante 15 años, el mismo color miel, la misma profundidad, pero ahora transmitían algo pesado, algo que antes no estaba allí. La pequeña cicatriz en su barbilla. Recordó el día en que se la hizo, al caerse de la bicicleta cuando eran niños. Denise. Su rostro palideció. La llave inglesa que sostenía se le resbaló de los dedos y golpeó el asfalto con un fuerte estruendo. Ninguno de los dos habló. El calor de Alabama los oprimía como un peso. La última vez que Marcus la vio, llevaba el vestido azul que le encantaba. Sonreía en el porche de la pequeña casa que habían alquilado juntos, 3 días antes de su boda. Y luego se fue, sin llamar por teléfono, sin dar explicaciones. Solo una nota en la mesa de la cocina con 5 palabras que destrozaron su mundo. «Perdóname, Marcus. Tengo que hacerlo». La buscó por todas partes. Hospitales, estaciones de autobuses, comisarías de policía. Contrató a un detective privado que agotó sus ahorros y no encontró nada. Simplemente había desaparecido. Pero ya no. Ahora estaba frente a él, vestida con un uniforme de policía, 15 años más vieja, y mirándolo como si hubiera visto un fantasma. Marcus sintió que le temblaban las manos. Todos esos años. Todas esas noches sin dormir. Todas esas preguntas sin respuesta. Denise abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. El silencio entre ellos era más pesado que el calor de agosto. Y en algún lugar en el fondo de la mente de Marcus, una voz le recordó la foto que tenía en el asiento del copiloto. La foto de Jalen. El hijo que ella había dejado atrás. Marcus se quedó paralizado en medio de aquella carretera polvorienta. Sus botas parecían pegadas al asfalto agrietado. Todos los sonidos a su alrededor, las cigarras, el rugido lejano de un tractor, el viento entre los campos de algodón, se desvanecieron hasta desaparecer. En ese momento solo existía Denise. Había cambiado. Por supuesto que sí. 15 años cambian a cualquiera. Ahora llevaba el pelo más corto, cortado al ras, con un estilo práctico que combinaba con el uniforme.
Le habían salido finas arrugas alrededor de los ojos y la boca, de las que provocan la preocupación, no la risa. Pero fueron sus ojos los que más le impactaron. Antes brillaban con picardía y calidez. Ahora transmitían algo diferente. Una pesadez, una carga que no sabía definir. Marcus. Su nombre salió de su boca como una plegaria y una disculpa juntas. Él no pudo responder. Se le había cerrado la garganta. Los recuerdos volvieron a él, quisiera o no. Denise riéndose de sus chistes malos. Denise durmiéndose sobre su hombro durante las películas nocturnas. Denise diciendo que sí cuando él le propuso matrimonio junto al viejo roble detrás de la casa de su abuela. Denise desapareciendo 3 días antes de su boda. Recordaba cada detalle de aquella mañana. Despertarse solo en la pequeña casa que habían alquilado juntos, la cafetera aún caliente. Ella había preparado café antes de irse. La nota en la mesa de la cocina, escrita con su cuidadosa letra. 5 palabras. Solo 5 palabras para acabar con todo lo que habían construido. Perdóname, Marcus, tengo que hacerlo. Sin explicaciones, sin razones, sin despedidas. Llamó a su teléfono 100 veces ese primer día. Saltaba directamente el buzón de voz y luego dejó de funcionar por completo. Condujo hasta la casa de sus padres, pero su madre, Loretta, solo lloraba y decía que no sabía dónde había ido Denise. Su padre, Raymond, no estaba en casa y, según los vecinos, llevaba días sin aparecer. Marcus presentó una denuncia por desaparición. La policía se mostró comprensiva, pero no le ayudó. Dejó una nota, señor. Los adultos pueden marcharse, pero ella no era solo una adulta. Era su futuro. Lo era todo para él. Ahora estaba ante él, con una placa y una pistola, y él no sabía si abrazarla o alejarse para siempre. No pensé. Comenzó Denise, pero se detuvo. Su voz se quebró. Nunca esperé volver a verte. No así. Marcus finalmente recuperó la voz. Sonó áspera, desgastada por años de preguntas sin respuesta. 15 años, Denise. Desapareciste durante 15 años. Ella se estremeció como si él la hubiera golpeado. Lo sé. ¿Lo sabes? Las palabras le salieron con más fuerza ahora, empujadas por algo que se acumulaba en su pecho. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? Lo que le hizo a... Se detuvo. Todavía no. No estaba listo para contarle lo de Jaylen. No hasta que entendiera lo que había pasado. No hasta que supiera por qué. La mirada de Denise se desvió hacia la camioneta. A través del parabrisas podía ver el asiento del copiloto, la foto plastificada. Se llevó la mano a la boca. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo había reconocido. Incluso desde esa distancia, lo sabía. Dios mío, susurró. Marcus, ¿es eso? Apretó la mandíbula. Tenemos que hablar, pero no aquí. No así. Los recuerdos arrastraron a Marcus hacia atrás, quisiera o no. 15 años antes, 3 días antes de la boda. Se había despertado a las 6 de la mañana, como siempre. El sol de Alabama ya se colaba a través de las finas cortinas del dormitorio. El lado de la cama de Denise estaba vacío, pero eso no era inusual. Ella era madrugadora. Podía oler el café recién hecho. Ella siempre preparaba una cafetera antes de que él se despertara. Marcus se estiró, sonrió al techo y pensó en que, en 72 horas, esa mujer sería su esposa. La iglesia estaba reservada. El salón de recepciones estaba decorado. El anillo de su abuela, el que su abuelo le había puesto en el dedo 60 años atrás, estaba escondido en el cajón de los calcetines, esperando. Entró en la cocina, esperando encontrar a Denise leyendo el periódico o tarareando mientras preparaba unos huevos revueltos. En cambio, se encontró con silencio. Una habitación vacía. Y un papel doblado sobre la mesa. Su corazón supo que algo iba mal antes de que su mente se diera cuenta. Cogió la nota con manos firmes que pronto empezarían a temblar.
Perdóname, Marcus. Tengo que hacerlo. Eso era todo. Sin explicaciones, sin dirección de reenvío, sin te quiero o lo siento o por favor compréndelo. Solo esas 5 palabras que lo perseguirían durante los siguientes 15 años. Las semanas siguientes fueron una nebulosa de desesperación. Llamó a todos los hospitales en un radio de 100 millas. Visitó estaciones de autobús y tren, mostrando su foto a los agentes de venta de boletos. Condujo a ciudades donde ella tenía familiares. Llamó a las puertas. Suplicó por información. Nada. Ella se había evaporado como la niebla matutina. Gastó sus ahorros en un detective privado, un policía retirado de Birmingham que le prometió resultados. 3 meses y $4,000 después, el hombre no había encontrado nada. Es como si lo hubiera planeado durante años, dijo el detective. Probablemente tenga una nueva identidad. Solo paga en efectivo. No tiene tarjetas de crédito, ni teléfono, ni deja rastro documental. Sea de quien huye, lo hace con todas sus fuerzas. ¿Huyendo de qué? ¿De quién? ¿De él? Marcus cayó en una espiral oscura. Dejó de comer bien. Acudía al trabajo en el taller mecánico. Pero pasaba los días como un fantasma. Entonces, 8 meses después de la desaparición de Denise, su hermana menor, Clarice, llamó a su puerta. Tenía 20 años. Estaba delgada y nerviosa, y miraba por encima del hombro como si alguien la siguiera. En sus brazos, envuelto en una manta azul, llevaba a un bebé. Marcus, no puedo quedarme mucho tiempo. Puede que nos estén vigilando. ¿Quién es? Clarice, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Denise? No puedo decirte dónde está. Ya ni siquiera lo sé. Clarice le puso un sobre en las manos. Pero ella quería que tú lo tuvieras. Te inscribió como padre. Todo es legal. Un abogado se encargó de los trámites antes de que se sumergiera más. Marcus miró al bebé. Dedos diminutos. Ojos bien cerrados. Un mechón de cabello oscuro en una cabecita perfecta. Se llama Jaylen, dijo Clarice. Tiene 2 semanas. Y es tuyo, Marcus. Tuyo y de Denise. El suelo se movió bajo sus pies. ¿Estaba embarazada? Cuando se fue estaba. No lo supo hasta después. Por favor, Marcus, llévatelo, protégelo. Y no intentes encontrarla, por el bien de todos. Clarice le puso al bebé en brazos y salió corriendo. Marcus, de 24 años, se convirtió en padre soltero esa noche. No durmió hasta el amanecer. Se limitó a abrazar a su hijo y llorar. El presente volvió a golpear a Marcus como una ola contra las rocas. Seguía de pie en aquella carretera polvorienta. El calor de agosto seguía apretándole. Y Denise seguía esperando, observando, con la mirada fija en la foto de Jaylen en su camioneta. Marcus hizo lo que siempre hacía cuando las emociones amenazaban con abrumarlo. Trabajó. La manguera del radiador está rota, dijo con voz monótona y mecánica. El refrigerante se ha estado escapando. Es fácil de arreglar si tiene una de repuesto, o puedo parchearla lo suficiente para que pueda llegar a un taller. Denise parpadeó, sorprendida por el cambio repentino. Yo no tengo una de repuesto. Entonces la parchearé. Volvió a su camioneta, cogió su caja de herramientas y un rollo de cinta adhesiva y regresó al coche patrulla. Se inclinó sobre el motor, moviendo las manos con la seguridad que le daban 30 años de práctica. Pero su mente estaba todo menos tranquila. Ella estaba embarazada cuando se marchó. Sabía que llevaba a su hijo y aún así se marchó. Dio a luz sola, en algún lugar lejos de casa, y luego le envió al bebé a través de su hermana, como si fuera un paquete. ¿Por qué? ¿Qué podía justificar eso? Trabajó en silencio. Denise se quedó a unos metros de distancia, con los brazos cruzados sobre el pecho, observándolo. Podía sentir su mirada en la espalda como un peso físico. «Se parece a ti», dijo ella finalmente. Su voz era apenas un susurro. «En la foto, tiene tu sonrisa». Las manos de Marcus se detuvieron por un momento. Luego siguió trabajando. «Tiene tus ojos.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Marcus. Yo. No. Se enderezó. Se limpió las manos con un trapo y se volvió hacia ella. No digas que lo sientes. No digas que puedes explicarlo. Todavía no. He pasado 15 años imaginando este momento. 15 años preguntándome qué diría si alguna vez te volvía a ver. ¿Y qué decidiste? Él se rió, pero no había humor en ello. Esa es la cuestión. Nunca pude decidirme. Algunos días quería gritarte, otros días quería abrazarte y no soltarte nunca. La mayoría de los días solo quería entender. Denise perdió la compostura. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Lo crié solo. Continuó Marcus, con voz baja y firme. Cada fiebre en mitad de la noche, cada pesadilla, cada obra de teatro del colegio y cada reunión de padres y maestros. Cada vez que me preguntaba por qué su mamá no estaba allí y yo tenía que inventarme una respuesta porque no tenía ninguna. Lo sé, Marcus. ¿Lo sabes? ¿Sabes lo que es ver a tu hijo llorar el Día de las Madres? Porque todos los demás niños están haciendo tarjetas y él no tiene a nadie a quien dársela. ¿Sabes lo que es decirle que su madre lo quería aunque no tuvieras pruebas? Aunque tú misma no estuvieras segura. Denise lloraba abiertamente ahora. Nunca dejé de quererlo. A ninguno de los dos. Ni un solo día. Marcus la miró fijamente. La ira seguía ahí, ardiendo en su pecho. Pero debajo de ella algo más se agitaba. Algo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Entonces, ¿por qué, Denise? ¿Por qué te fuiste? Se secó los ojos con el dorso de la mano. Cuando habló, su voz era más firme de lo que él esperaba. Porque si me hubiera quedado, los dos estarían muertos. Las palabras golpearon a Marcus como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Pediste la verdad. Te la mereces. Toda. Respiró hondo. Pero Marcus, lo que voy a contarte va a cambiar todo lo que creías saber sobre esos años. Sobre mi padre. Sobre por qué tuve que convertirme en otra persona. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña tarjeta. Se la tendió. Mi dirección real. Con mi nombre real, por primera vez en 15 años. Cuando estés listo para escuchar toda la historia, ven a buscarme, te lo contaré todo. Marcus tomó la tarjeta. Sus dedos rozaron los de ella y, por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego dio un paso atrás, guardó la tarjeta en su bolsillo y regresó a su camioneta. Mientras se alejaba, vio cómo su figura se hacía cada vez más pequeña en el espejo retrovisor, hasta desaparecer por completo. Pero esta vez, sabía dónde encontrarla. Marcus no se fue a casa inmediatamente. Salió de la autopista y tomó un camino de tierra que conducía a un antiguo lugar de pesca al que su padre solía llevarlo. Estacionó bajo un sauce, apagó el motor y se quedó sentado en silencio. La tarjeta le quemaba en el bolsillo como un carbón ardiente. Denise estaba viva. Había estado viva todo este tiempo. Y ahora era policía, una agente estatal que patrullaba las mismas carreteras de Alabama donde se habían enamorado cuando eran adolescentes. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había podido estar tan cerca sin que él lo supiera? Sacó la tarjeta y la miró fijamente. Una dirección en Montgomery, un número de teléfono. Su nombre, su verdadero nombre, impreso en sencillas letras negras. Si me hubiera quedado, los dos estarían muertos. ¿Qué significaba eso? ¿Quién los quería muertos? ¿Y por qué? Marcus pensó en las semanas posteriores a su desaparición. Su padre, Raymond, también había desaparecido por esas fechas. La familia había guardado silencio al respecto. Loretta, la madre de Denise, había envejecido 10 años en los meses siguientes. Murió de un derrame cerebral 2 años después, y Marcus asistió solo al funeral, aún con la esperanza de que Denise apareciera. Nunca lo hizo. Miró la foto de Jaylen en el asiento del copiloto. Su hijo, el hijo de ambos. Ahora tenía 14 años.
con los ojos color miel de su madre y la mandíbula obstinada de su padre. Jaylen también merecía respuestas. Marcus arrancó la camioneta y se dirigió a casa. Pero esa noche, el sueño se negó a llegar. Se acostó en la cama mirando al techo, dándole vueltas a las palabras de Denise en su mente. La verdad lo cambiará todo. No estaba seguro de estar preparado para eso, pero después de 15 años preguntándose, sabía que ahora no podía alejarse. Pasaron 3 semanas. Marcus intentó concentrarse en el trabajo, en Jaylen, en los ritmos normales de la vida, pero la tarjeta de Denise estaba en su cartera y cada vez que buscaba dinero, sus dedos la rozaban. Finalmente, en una tranquila tarde de martes, llamó al número. Ella respondió al segundo tono. «Marcus, necesito saberlo. Todo». Quedaron en una cafetería a medio camino entre sus ciudades. Terreno neutral. Marcus llegó primero y eligió una mesa en la esquina trasera, lejos de los demás clientes. Cuando Denise entró, parecía diferente. Sin uniforme, vestida con jeans y una blusa sencilla, se parecía más a la mujer que él recordaba, pero la pesadez en sus ojos seguía ahí. Se sentó frente a él. Ninguno de los dos pidió comida. «Todo empezó con mi padre», comenzó. «¿Recuerdas que siempre trabajaba hasta tarde? Que siempre estaba estresado por el dinero, a pesar de tener un buen trabajo?» Marcus asintió. Raymond había sido contador del condado, respetado en la comunidad, diácono en su iglesia. «Estaba blanqueando dinero», dijo Denise con voz firme pero tranquila, «para narcotraficantes que operaban entre Alabama y Florida. Llevaba años haciéndolo. Guardaba documentos como garantía, pruebas que podrían acabar con toda la red si le pasaba algo». Marcus sintió un nudo en el estómago. «¿Raymond? No me lo creo». «Yo tampoco. No hasta que 2 hombres se presentaron en nuestra casa una semana antes de la boda». Sus manos temblaban ligeramente. «Tenían fotos tuyas en la tienda, fotos mías en diferentes lugares de la ciudad, y fotos mías entrando en una clínica médica». Hizo una pausa con la mandíbula apretada. «Sabían que estaba embarazada, Marcus. Antes incluso de que te lo dijera. Antes de que se lo dijera a nadie». A pesar del calor del verano, Marcus sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «Me dieron 48 horas para desaparecer de tu vida, o nos matarían a los dos, y al bebé que llevaba en mi vientre». Marcus se quedó paralizado mientras Denise continuaba. «No tuve otra opción. Esos hombres ya habían matado antes. Se encontraron cadáveres en pantanos de 3 estados. No estaban bromeando. Ella lo explicó todo. Cómo huyó a Mississippi y se escondió con un pariente lejano durante su embarazo. Cómo dio a luz a Jaylen en un pequeño hospital, con un nombre falso, pero registró a Marcus como padre en el certificado de nacimiento. Sabía que no podía quedarme con él. Cada día que permanecía cerca de él, era un día en el que corría peligro». Su voz se quebró. «Así que te lo envié a través de Clarice. Ella lo trajo, y luego desapareció en Canadá. Era la única manera». La mente de Marcus daba vueltas. Todos esos años pensando que ella los había abandonado. Todas esas noches explicándole a Jaylen que a veces la gente se va por razones que no podemos entender. Y la verdad era mucho más oscura. ¿Qué pasó con los hombres que te amenazaron? La expresión de Denise se endureció. 3 meses después de que naciera Jaylen fui al FBI. Les di todo. Los documentos de mi padre, nombres, números de cuenta. Me ofrecieron protección de testigos con una nueva identidad. Se inclinó hacia adelante. Pero no me limité a esconderme, Marcus. Me convertí en policía. Pasé 12 años trabajando para entrar en un grupo de trabajo federal, preparando casos, reuniendo pruebas. Y, 3 meses antes de verte en esa carretera, hicimos 47 detenciones en 4 estados. Los 2 hombres que me amenazaron están cumpliendo cadena perpetua. La red ha sido destruida».
Se inclinó sobre la mesa y le tocó la mano. Por fin soy libre. Por primera vez en 15 años puedo volver a ser yo misma. Marcus la miró fijamente. La mujer que lo había sacrificado todo, su identidad, su familia, su oportunidad de ser feliz, para protegerlo a él y a su hijo. ¿Esto cambia las cosas?, preguntó ella en voz baja. Él no respondió, porque, sinceramente, no lo sabía. Marcus apartó la mano de ella, no por enfado, sino por confusión. Su mente se dividía en dos direcciones y no podía conciliarlas. Por un lado, estaba la verdad que acababa de descubrir. Denise no se había marchado porque hubiera dejado de amarlo. No había abandonado a su hijo por egoísmo o por miedo al compromiso. Había sacrificado toda su vida, su identidad, su familia, su futuro, para mantenerlos con vida. Se había convertido en un fantasma para que ellos pudieran seguir siendo de carne y hueso. Por otro lado, estaban los 15 años de dolor, 15 años criando a Jaylen solo, 15 años viendo a su hijo buscar entre la multitud en los eventos escolares, con la esperanza de ver a una madre que nunca aparecía. 15 años de tarjetas del Día del Padre que decían, «Eres el mejor papá y mamá». Ambas verdades coexistían, y Marcus no sabía cuál debía prevalecer. «Di algo», susurró Denise. «Por favor». Marcus se frotó la cara con ambas manos. Cuando volvió a mirarla, tenía los ojos enrojecidos. «Te creo, de verdad. Y entiendo. Al menos intento entender por qué hiciste lo que hiciste. Pero tomaste esa decisión sola, Denise. Decidiste por los dos, por los tres». Su voz estaba cargada de emoción. ¿Y si hubiéramos podido afrontarlo juntos? ¿Y si hubiéramos podido huir juntos, escondernos juntos, luchar juntos? Nos habrían encontrado, una joven pareja negra con un recién nacido, desplazándose juntos. Habríamos destacado en todas partes. Por separado teníamos una oportunidad. Juntos éramos un objetivo. Marcus sabía que probablemente tenía razón, pero eso no lo hacía más fácil. «Jaylen preguntaba por ti», dijo en voz baja. «Cada cumpleaños, cada Navidad». Se quedaba callado y yo sabía lo que estaba pensando, y nunca tenía respuestas para él. Le decía que lo querías, pero no sabía si era cierto. Era una suposición. El rostro de Denise se descompuso. Era cierto, siempre fue cierto. Ahora lo sé. Pero él no. El peso de esas palabras flotaba entre ellos. Marcus se levantó de la mesa. Sacó su cartera y dejó $20 sobre la mesa por el café que nunca habían pedido. «Necesito tiempo», dijo, «para procesar todo esto, para decidir qué decirle a Jaylen, para decidir qué va a pasar ahora». Denise asintió con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo entiendo. Esperaré. El tiempo que sea necesario». Caminó hacia la puerta y luego se detuvo. «Los hombres que te amenazaron, los que cumplen cadena perpetua, ¿estás segura de que se acabó? ¿Estás segura de que ahora estamos a salvo?» «Estoy segura. El FBI lo confirmó. La red ha desaparecido. No queda nadie que se preocupe por nosotros». Marcus asintió lentamente. «Entonces estaré en contacto». Salió al estacionamiento, se subió a su camioneta y se marchó. Pero esta vez no la vio desaparecer por el espejo retrovisor. Esta vez sabía que habría una próxima vez. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de la vida de Marcus. Hacía lo de siempre, abrir el taller a las 7, arreglar motores, cerrar a las 6 y volver a casa para preparar la cena a Jaylen. Pero su mente estaba en otra parte. Guardaba la tarjeta de Denise en su cartera. A veces la sacaba y se quedaba mirándola mientras estaba sentado solo en el porche después de que Jaylen se acostara. Su dirección en Montgomery, su número de teléfono, su nombre. Estaba a solo 3 horas de distancia. Después de 15 años sin saber si estaba viva o muerta, estaba a solo 3 horas por la autopista. Jaylen notó que algo andaba mal. «Papá, últimamente estás raro», dijo el niño una noche,
levantando la vista de sus deberes. ¿Ha pasado algo? Marcus pensó en decírselo en ese momento. Las palabras estaban en la punta de su lengua. Tu madre está viva. No se fue porque no nos quisiera. Se fue para salvarnos. Pero, ¿cómo se le explica eso a un chico de 14 años? ¿Cómo se le cambia todo lo que un niño cree sobre su propia historia? Solo es estrés por el trabajo, mintió Marcus. No es nada de lo que debas preocuparte. Jaylen no parecía convencido, pero lo dejó pasar. Esa noche, Marcus se sentó en el borde de la cama y tomó una decisión. No podía seguir viviendo en ese limbo. No podía seguir cargando con este secreto, mientras miraba a los ojos a su hijo cada mañana. Necesitaba volver a ver a Denise. Necesitaba entender no solo lo que había pasado, sino en quién se había convertido ella. Solo entonces podría decidir qué hacer a continuación. El sábado siguiente, le dijo a Jaylen que tenía asuntos que atender en otra ciudad y que volvería el domingo por la noche. Jaylen se quedó con la familia de su mejor amigo, una rutina que habían establecido hacía años. Marcus se subió a la camioneta al amanecer. Ingresó la dirección de Denise en su teléfono. 3 horas y 12 minutos, según el GPS. Las 3 horas más largas de su vida. Llegó a Montgomery cuando el sol de la tarde se tornaba dorado. El edificio de apartamentos era modesto. Ladrillo rojo, 3 pisos. Nada lujoso. Estacionó al otro lado de la calle y se quedó allí sentado durante casi 1 hora, observando su ventana en el 3er piso. Había una luz encendida. Ella estaba en casa. Le temblaban las manos mientras subía las escaleras. El corazón le latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo. Se detuvo frente al apartamento 304 y levantó el puño para llamar a la puerta. Antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió. Denise estaba allí, con los ojos muy abiertos, incrédula. «Vi tu camioneta desde la ventana», dijo en voz baja. «No creía que fueras realmente tú». Se quedaron en la puerta durante un largo rato, sin moverse. Marcus observó el apartamento detrás de ella. Pequeño, sencillo, un sofá desgastado, una estantería repleta de libros de bolsillo, una cocina apenas lo suficientemente grande para una persona. Era el hogar de alguien que había aprendido a vivir con poco, lista para huir en cualquier momento. Pero algo en la pared lo detuvo en seco. Una fotografía enmarcada. La reconoció al instante. Los dos en el lago, un mes antes de la boda que nunca se celebró. Denise se reía de algo que él había dicho. Él la miraba como si fuera la única persona en el mundo. Ella la había conservado. A lo largo de todos esos años, todas esas identidades, todas esas ciudades, esa foto había sobrevivido. Era lo único que no podía dejar atrás, dijo Denise, siguiendo su mirada. Todo lo demás podía dejarlo atrás, pero eso no. Marcus sintió que algo se rompía en su pecho. Entró. Ella cerró la puerta detrás de él. Se sentaron en el sofá, manteniendo una distancia prudente entre ellos. La luz de la tarde se filtraba a través de las finas cortinas, proyectando largas sombras en el suelo. Jaylen no lo sabe, dijo Marcus. No sabe nada de esto. No sabe que estás viva, ni por qué te fuiste, ni nada. Denise asintió. Me lo imaginaba. ¿Cómo podrías decirle algo que tú mismo no entiendes? ¿Qué le digo ahora? ¿Que su madre pasó 15 años como agente encubierta para acabar con los narcotraficantes? ¿Que ha estado a 3 horas de distancia todo este tiempo? Dile la verdad, toda, cuando estés listo, cuando él esté listo. Marcus se recostó en el sofá. Es un buen chico, Denise, inteligente, amable. Tiene tu terquedad y mi paciencia. Ella sonrió entre nuevas lágrimas. Quiero conocerlo. Quiero saberlo todo sobre él. Pero solo si tú crees que es lo correcto. Solo si crees que puedes soportarlo. Marcus pensó en su hijo. El chico que nunca se quejaba de no tener madre. El chico que preparaba el desayuno el día del padre y decía, «Esto es por ser mis 2 padres».
el chico que guardaba una pequeña caja debajo de su cama con preguntas que nunca había hecho en voz alta. Marcus la había encontrado una vez mientras limpiaba y le había partido el corazón. Jaylen merecía saber la verdad, pero la verdad era complicada. Cambiaría todo lo que él creía sobre sí mismo. «Tengo que prepararlo», dijo Marcus finalmente. «No puedo aparecer con usted un día sin más. Primero tiene que escuchar la historia. Necesita tiempo para asimilarlo». «Por supuesto, lo que usted crea que es mejor». Marcus la miró. La miró de verdad por primera vez desde que había entrado. Seguía siendo hermosa. Seguía siendo la mujer que había amado desde que tenían 17 años. Pero también era alguien nuevo. Alguien forjada por el fuego y la supervivencia. «No sé qué pasará después», admitió. «Entre nosotros, quiero decir». Denise se acercó y le tomó la mano. Esta vez, él no la apartó. Yo tampoco. Pero por primera vez en 15 años tenemos la oportunidad de averiguarlo. Pasaron 2 semanas después de aquella visita al apartamento de Denise. Marcus regresó a casa e intentó actuar con normalidad, pero ya nada le parecía normal. Cada vez que miraba a Jaylen, veía los ojos de Denise mirándolo fijamente. Cada vez que su hijo se reía, oía el eco de su voz. El secreto lo estaba consumiendo. Una noche, Jaylen lo sorprendió mirando fijamente a la nada, perdido en sus pensamientos. «Papá, en serio, ¿qué te pasa?» Marcus dejó el tenedor. Estaban cenando espagueti, el platillo favorito de Jaylen. La cocina estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. «Hijo, necesito decirte algo. Algo importante». Jaylen puso cara seria. «¿Estás enfermo?» «No, no. Nada de eso». Marcus respiró hondo. «Es sobre tu madre». El chico se quedó quieto. En 14 años, rara vez habían hablado de ella. Marcus siempre había dicho que se había marchado por razones que no podían entender, que a veces las personas llevan cargas demasiado pesadas como para compartirlas. «¿Qué pasa con ella?» «Está viva. Y la he encontrado». El tenedor de Jaylen chocó contra el plato. Sus ojos color miel, los ojos de ella, se abrieron como platos. «¿Qué?» Marcus se lo contó todo. El encuentro fortuito en la carretera, las amenazas de hombres peligrosos, el sacrificio que ella había hecho, los años que había pasado luchando para acabar con ellos, el hecho de que por fin fuera libre. Jaylen escuchó sin interrumpir. Su rostro reflejó diferentes emociones: sorpresa, confusión, enojo, asombro. Cuando Marcus terminó, se hizo el silencio entre ellos. «¿Me entregó para salvarme?», preguntó Jaylen finalmente. «Sí. ¿Y ha estado luchando todo este tiempo? ¿Luchando contra los malos?» «Sí». Jaylen se quedó mirando su plato. Luego levantó la vista hacia su padre con una pregunta que Marcus no esperaba. «¿Puedo conocerla?» Marcus llamó a Denise esa noche. «Quiere conocerte». Oyó cómo se le cortaba la respiración al otro lado de la línea. Durante un largo momento, ella no dijo nada. «¿Estás seguro de que está preparado?» «No sé si alguien está preparado para algo así, pero lo ha pedido. Eso tiene que contar para algo». Quedaron para el sábado siguiente. Denise iría a la ciudad de Marcus. Un terreno neutral no serviría para esto. Jaylen necesitaba estar en un lugar familiar, un lugar seguro. La semana pasó lentamente. Jaylen alternaba entre la emoción y la ansiedad. Le hizo a Marcus cientos de preguntas sobre ella. ¿Cómo es ahora? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Sabe que juego al baloncesto? El sábado por la mañana amaneció gris y húmedo. Marcus preparó el desayuno, pero ninguno de los dos comió mucho. Al mediodía, un sedán plateado se detuvo en la entrada. Marcus observó desde la ventana cómo Denise salía del coche. Llevaba un vestido sencillo, parecido al azul que solía llevar cuando eran jóvenes. Le temblaban las manos mientras caminaba hacia el porche. «Ya está aquí», dijo Marcus. Jaylen se quedó paralizado en la sala de estar. Todas sus preguntas se habían desvanecido.
Volvía a aparecer un niño pequeño, asustado y esperanzado al mismo tiempo. Marcus abrió la puerta principal. Denise subió los escalones del porche y se detuvo. Sus ojos se posaron inmediatamente en Jaylen, que estaba detrás de su padre. Ninguno de los dos habló. Entonces Jaylen hizo algo que sorprendió a todos, incluido él mismo. Pasó junto a Marcus, cruzó el porche y abrazó a su madre. Denise se derrumbó por completo. 15 años de separación, de culpa, de añoranza. Todo se derramó en un solo abrazo. Lo siento mucho, sollozó. Lo siento mucho, cariño. Jaylen la abrazó con más fuerza. Has vuelto. Eso es lo que importa. Marcus se quedó en el porche observando a su hijo abrazar a la mujer que había sido un fantasma durante la mitad de la vida del chico. Algo cambió dentro de él. Los últimos fragmentos de ira, los últimos restos de resentimiento, no desaparecieron, pero se suavizaron. Dejaron espacio para otra cosa. Esa noche, después de horas de hablar, llorar y reír, Jaylen se quedó dormido en el sofá. El peso emocional del día lo había agotado. Marcus y Denise salieron al porche trasero. La noche de Alabama era cálida, llena del sonido de los grillos y las ranas lejanas. «Es increíble», susurró Denise. «Has criado a un chico increíble». Él también me crió a mí, en muchos sentidos. Se quedaron uno al lado del otro, mirando la oscuridad. «Nunca dejé de amarte», dijo Denise en voz baja. «Ni un solo día, ni una sola hora, incluso cuando era otra persona, viviendo la vida de otra persona, tú siempre estabas ahí». Marcus se volvió hacia ella. La luz de la luna iluminaba sus rasgos, la curva de su mejilla, la línea de su mandíbula, los ojos que habían rondado sus sueños durante 15 años. «Intenté dejar de hacerlo», admitió. «Amarte, quiero decir. Me dije a mí mismo que te había sido, que tenía que seguir adelante. Incluso salí con otras personas, pero nunca me sentí bien. ¿Por qué no? Porque no eran tú». Los ojos de Denise se llenaron de lágrimas. Marcus extendió las manos y le acarició el rostro, como solía hacer cuando eran jóvenes y el futuro parecía infinito. Luego la besó. No fue un beso suave. Llevaba el peso de 15 años, el dolor, el anhelo, el amor que se negaba a morir por mucho que la vida intentara acabar con él. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando. «¿Qué pasa ahora?», preguntó ella. «No lo sé», respondió él, «pero lo averiguaremos juntos. Se acabó huir. Se acabaron los secretos». Ella asintió con la cabeza y apoyó la frente contra la de él. Juntos. Los meses siguientes transcurrieron como un río que encuentra su curso natural. Denise dejó su puesto en el Grupo de Trabajo Federal y aceptó un trabajo como consultora de seguridad financiera en Birmingham. El horario era flexible. El peligro había desaparecido. Encontró un departamento a 20 minutos de la casa de Marcus. Lo suficientemente cerca como para estar presente. Lo suficientemente lejos como para darles a todos espacio para adaptarse. Jaylen, que ahora tenía 15 años, dividía su tiempo entre ambas casas. Al principio le resultaba extraño, ya que nunca había conocido otra cosa que no fuera la vida con su padre. Pero poco a poco, de forma natural, surgió un nuevo ritmo. Denise descubrió que a su hijo le encantaba el baloncesto y odiaba el brócoli. Descubrió que había heredado su terquedad y la tranquila paciencia de su padre. Asistía a sus partidos, le ayudaba con los deberes y escuchaba historias sobre amigos a los que apenas empezaba a conocer. También hubo momentos difíciles. Noches en las que Jaylen se volvía callado y distante. Conversaciones en las que viejas heridas salían a la superficie de forma inesperada. «¿Por qué no me enviaste una carta?», le preguntó una vez. «¿Solo una carta para que supiera que pensabas en mí?». Denise le explicó lo de la protección de testigos, que cualquier contacto podría haber llevado a las personas equivocadas directamente hasta ellos, que había escrito cientos de cartas que nunca pudo enviar, todas guardadas en una caja que aún conservaba. Jaylen pidió verlas.
Las leyeron juntos un domingo por la tarde. 15 años de felicitaciones de cumpleaños, disculpas y declaraciones de amor que no tenían ningún destino. Al final, Jaylen comprendió algo importante. Su madre no había estado ausente por elección propia. Había estado ausente para que él pudiera vivir. «Te perdono», dijo en voz baja. Denise abrazó a su hijo y lloró. La primavera llegó a Alabama con las flores de cornejo y la brisa cálida. La pequeña iglesia bautista, donde Marcus había sido bautizado de bebé, se llenó de familiares y amigos. El mismo pastor que los habría casado 15 años atrás, ahora con el cabello canoso y más lento, se paró en el altar con una Biblia en sus manos curtidas. Marcus esperaba al frente, con Jaylen a su lado como padrino. Cuando Denise apareció en la puerta con un sencillo vestido blanco, la congregación se puso de pie, pero Marcus solo la veía a ella. Ella caminó hacia él y, con cada paso, el pasado se desvaneció. El dolor, la separación, los años de incertidumbre y espera. Cuando ella llegó a su lado, él le tomó las manos. «Escribí mis propios votos», dijo con voz entrecortada, «pero ahora que estás aquí, he olvidado cada palabra». Una suave risa recorrió la iglesia. «Así que solo diré esto. Te he esperado 15 años, Denise, y esperaría 15 más, porque el amor verdadero no muere. Solo espera». Denise le apretó las manos. Las lágrimas le corrían por el rostro. «He pasado 15 años huyendo», dijo. «Pero siempre he estado huyendo hacia este momento. Hacia ti. Hacia nuestro hijo. Hacia mi hogar». El pastor sonrió. «Por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer». Marcus besó a su novia mientras Jaylen vitoreaba, y la congregación aplaudía. Afuera, la descolorida camioneta azul estaba aparcada junto a un sedán plateado, con pegatinas de superhéroes en la ventana trasera. Dos vidas que habían recorrido caminos separados durante tanto tiempo, finalmente se habían fusionado en una sola. Y esta vez viajarían juntas. Fin.